Es momento del segmento Contraste en TN23, en donde estamos abordando distintos temas, en este caso de coyuntura internacional, tomando en cuenta la alerta mundial que se mantiene por la viruela del mono, una enfermedad que no es nueva, y es por ello que en esta ocasión vamos a dar a conocer desde hace cuántos años se tiene y especialmente de la vacunación, porque según lo que han establecido las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, es que la viruela humana llevó al menos 200 años para poder erradicarla, desde que se inventó la vacuna hasta 1980. Ellos ya declararon hasta esa fecha como erradicada la enfermedad. Sin embargo, la viruela del mono es similar, pero esta es causada por un virus que afectó a la población hasta esta década. Se trata de la primera enfermedad que fue eliminada de la faz de la Tierra. Hay que recordar que esta enfermedad ha sido detectada en distintas especies de simios. Puede transmitirse por medio de roedores y ocasionalmente por humanos. La erupción, los fluidos y las costras son especialmente infecciosas, pero también conforme va avanzando la investigación se ha asegurado que la ropa de cama, la ropa normal, las toallas y los objetos y utensilios para comer que han sido contaminados por el virus también pueden infectar a otras personas. Se tiene estimado que hace aproximadamente 5 décadas se conoció porque podría haber estado en algunos otros países la enfermedad del mono. Se trata de un brote de rápida expansión. Al respecto, López-Gatell dio a conocer que puede que se esté detectando algo que ya se tenía desde hace varios años, ya que de momento se tiene conocimiento que entre los países que más casos presentan es Reino Unido y Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta que se está avanzando con el proceso de investigación, especialmente para su cura, si en dado caso pueda llegar a otros países que se encuentran en vías de desarrollo. Y en la siguiente nota usted tendrá todos los detalles sobre cómo esta enfermedad está avanzando en el mundo. Fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza intenso, ganglios inflamados y erupciones en la piel son los síntomas de la viruela símica. La enfermedad no se propaga por aire, agua o alimentos, solamente a través de secreciones y contacto físico estrecho con infectados. Los casos que se han presentado son aislados, por lo que no se ha considerado una epidemia generalizada. Se espera que el próximo 23 de junio las autoridades del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud evalúen si el brote de la viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional, ya que anteriormente se había considerado el brote como algo inusual y preocupante, con alto riesgo de propagación en Europa y moderado en el resto del mundo. Autoridades de salud pública de distintos países han mantenido suministros de vacunas antiguas contra el virus de la viruela erradicada en la década de los 80, pero la OMS no recomienda que sean utilizadas para combatir la viruela del mono en la actualidad, ya que no cumplen con las normas de fabricación y seguridad. A pesar que hay vacunas de nueva generación, el suministro es limitado y no se tiene estudios suficientes sobre su efectividad, por lo que no se recomienda la vacunación masiva. Los estudios siguen avanzando y señalan que las complicaciones más graves incluyen infecciones en la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. En tanto, los gobiernos mantienen alerta sanitaria y se esfuerzan por informar y crear conciencia sobre el nivel de riesgo. Se trabaja en la detección temprana de casos, junto al diagnóstico, atención, aislamiento y rastreo de contactos. Reino Unido, Portugal, Alemania y Canadá son los países en donde se está propagando la enfermedad, pero en Latinoamérica, Venezuela registró este lunes el primer caso, una persona que regresó de Madrid, España. El pasado 9 de junio, Brasil confirmó su primer paciente, un hombre que también viajó a Europa. México ya presenta 2 contagios, al igual que Argentina, en donde llegó la enfermedad a finales de mayo. Estados Unidos ha identificado 50 personas con viruela del mono en 16 estados. Por otra parte, también hablamos con un médico sobre cuál es la posibilidad que la viruela del mono pueda ingresar a nuestro país. Ha indicado que es cuestión de tiempo para que se presente un caso como ellos. Pero algo positivo también es que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tienen todos los recursos para poder identificar cuáles son estos casos. Esta es endémica en ciertas áreas de África, Nigeria y sus alrededores. De hecho, ya en el año 2003 hubo un brote de esta enfermedad en Estados Unidos que fue llevada por una raza de primates que la llevaron a una exposición
a Estados Unidos y contagiaron a sus cuidadores. En esa oportunidad fueron más o menos 25 casos los que hubo y ahí paró la situación. El primer caso inusual de viruela del mono se registró en Reino Unido, pero se ha expandido a otros países, a tal punto que en menos de 2 meses ya se registran más de 1,000 contagios. Según el médico, al igual que el COVID-19, es cuestión de tiempo para que la enfermedad llegue a Guatemala, especialmente por la facilidad de movilidad que se tiene. De momento, Salud Pública mantiene una alerta sanitaria y para su tratamiento solo se consideran los síntomas que el paciente presente. Los síntomas son muy generales. Como cualquier enfermedad viral, comienza con dolor de cabeza y fiebre, es lo primero que nos va a da desgano, dolor de cuerpo. Eso es más o menos las primeras 24-48 horas y luego pues aparece una erupción, unas ronchas en el cuerpo, que alrededor del 4.º o 5.º día pues ya son unas ampollas que tienen material purulento en su interior. Esta enfermedad es autolimitante. ¿Qué quiere decir esto? Que así como vino sola, así también se va a ir. Hay algunos grupos vulnerables a la enfermedad como niños, personas de la tercera edad y población con inmunodeficiencias. La transmisión puede ser de animal a humano y de humano a humano, a través de secreciones, sangre y contacto con piel infectada. Para los que somos de la generación previa a 1980, que todavía recibimos la vacuna de la viruela que antes se ponía en Guatemala, tenemos protección todavía para este tipo de enfermedad. Las generaciones actuales, luego de que la viruela fue declarada erradicada en 1980, pues esa vacuna ya no fue obligatoria, por lo cual están más desprotegidos. Aunque la alerta se mantiene a nivel mundial, es poco probable que la enfermedad escale a pandemia, ya que se limita sola. Uno de los estudios que más ha avanzado está relacionado con las secuelas. Dependerán del grado, qué tanto le ha afectado a la persona. Pueden tener problemas del sistema nervioso central, una encefalitis, que es por decirlo en palabras más sencillas, una infección del sistema nervioso central provocada por el virus, el cual puede dejar daño neurológico a largo plazo. Personas que padecen del corazón, que padecen de los riñones, si la enfermedad les llega a afectar, puede dejarles secuelas en aquellos órganos que ya están afectados por una enfermedad previa. Por tanto, es necesario que tome ciertas medidas de prevención. Lo primero es que toda persona que sospeche que tenga esta enfermedad, que como vimos es muy general su inicio, pues que consulte al médico, al centro de salud, al puesto de salud, al hospital o médico de su confianza. Tiene que un antecedente muy importante es haber tenido contacto con alguna persona que estuvo en áreas endémicas o que pues estuvo en otro lugar en contacto con otra persona. Esta es una cadena. Entonces es muy importante analizar bien la información que se tiene para poder orientar el diagnóstico. Lo primero, como les comentaba, es consultar tempranamente. Muchas veces pues, nos limitamos a tratarnos nosotros mismos, pero con el paso de los días nos vamos complicando. Si después de 2 o 3 días de fiebre vemos aparecimiento de lesiones en la piel, entonces ya es momento también de aislarse un poco para que no haya más contagios. Tenemos ahora cifras mundiales en relación a cómo es que se está comportando la viruela del mono, porque como les indicaba anteriormente, Reino Unido y otros sectores de Europa eran los países que principalmente estaban presentando estos casos. Pero de momento la OMS ha confirmado que al menos hay 1.600 casos de la viruela del mono. En tanto, también hay 1.500 sospechosos. Lo que preocupa es que hay 7 países en donde ya se había registrado la viruela del mono. Sin embargo, hay 32 países más en donde se está registrando esta enfermedad y anteriormente aparentemente no se registraba. Como les mencionaba, Reino Unido, Portugal, Alemania y Canadá son los países en donde se ha propagado la enfermedad y usted tiene en pantalla las gráficas en relación a la similitud de estos casos que aún son sospechosos, pero que en los próximos días las autoridades van a corroborar. Otra de las preocupaciones que mantienen las autoridades de salud es que la viruela del mono pueda afectar a los niños y niñas. Son quienes más resultan afectados en relación a los síntomas y también en cuanto al fallecimiento. Así que también consultamos con un pediatra sobre qué es lo que se debe hacer precisamente al momento de presentarse un caso de viruela del mono y cuáles son las recomendaciones que deben seguir los padres de familia. Por el COVID tenemos un mejor control acerca de estas enfermedades cuando se empiezan a detectar en otros lugares. Entonces lo que ahorita está viéndose es de que hay casos en otros países de viruela en donde usualmente no es común, como en Estados Unidos, el Reino Unido, en Portugal. La viruela en niños es una enfermedad que nosotros la consideramos
de estudio. Entonces, en el momento que los niños les da, esta enfermedad tiene una letalidad, digamos, del 1 al 10%. Usualmente la variante que hay ahorita es una variante de mortalidad baja, entonces también para que estemos tranquilos. Según el pediatra, se mantiene la alerta epidemiológica por la facilidad en la detección de enfermedades. Esta dura de 2 a 4 semanas y deben ser 21 días de aislamiento. Ante cualquier complicación, como una infección de, por ejemplo, las ronchas, que sea una infección muy grande, que la fiebre continúe, que haya afectación de los pulmones o del estado de conciencia del niño, pues ahí sí se recomienda consultar para poder ya sea referir con un infectólogo o llevar el caso también para ver qué tipo de tratamiento se le puede aplicar. El tratamiento principal pues viene siendo el sintomático. Eso significa, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las lesiones por la picazón que dan, y los niños pues rápido se van a rascar y esto puede romper la piel y que se vuelva una infección, que esto se complique y se vuelva una sepsis, que es una infección en la sangre. Entre las principales recomendaciones está utilizar lienzos para calmar la picazón y otras molestias en la piel. Uno de los principales tratamientos para tratar los síntomas son los antivirales. Está el Cidofovir y otros antivirales que se podrían utilizar. Mientras tanto, todos los casos que se manejan en casa son sintomáticos y los síntomas van a pasar después de un cierto tiempo. Al igual que los adultos, los menores de edad presentan síntomas como fiebre y dolor de cabeza. A los 5 días les aparecen manchas en la piel que más adelante se convierten en ronchas. Hay que tener mucho cuidado ahorita de tener poco contacto con animales salvajes. Si vamos a países o venimos de países en donde hay casos como en Estados Unidos o gente que venga de África, igual si hay aparecimiento de síntomas principales que son inespecíficos, fiebre, un poco de moco, dolor de cabeza y lo más importante, aparecimiento de ganglios, ¿ok? Ese es el síntoma que es como el clave para muchos de nosotros, de los médicos, que aparezcan unas bolitas en varios lugares del cuerpo que van a ver ahí apareciendo en los primeros días y luego van a aparecer las manchas en la segunda fase de la enfermedad. De momento también hay que recalcar que el proceso de vacunación contra esta enfermedad aún no se ha recomendado, tal como se mencionó anteriormente, pero sí han mencionado que es una alta posibilidad en donde se registre que hayan algunos casos en otros países, como por ejemplo en Centroamérica. México, por ejemplo, aunque no es de Centroamérica, pero está muy cercano a Guatemala, ya han presentado casos, al igual que Costa Rica, así que como les mencionaba, es cuestión de tiempo que posiblemente ingrese la enfermedad a nuestro país, así que es importante estar informado ante cualquier síntoma. También es necesario que usted asista a un centro asistencial.